Saludos, mi nombre es Tlacael León Villaseñor de la materia de programación NET, parte 3. En esta actividad voy a presentar el programa, la aplicación que desarrollé para un sistema de control del agua en el estado de Nayarit. Es una hipótesis. Okay. Tenemos aquí la interfaz, viene pues, el nombre del sistema y vienen las diferentes ventanas, los diferentes lugares a los que se puede accesar. Está la ventana de edificio en la que muestra el, lo que vendría siendo un edificio con los datos, un identificador, los datos al titular del edificio, el lugar donde se encuentra, tipo de edificio que es y una idea que lo relaciona con la zona. Viene la zona también, que es un lugar geográfico con el que podríamos marcar el, a los administradores o los encargados de la distribución del agua, diferentes zonas geográficas del estado, por ejemplo. Aquí son nombres de prueba de colonias, realmente no tiene que ser una colonia específicamente. Aquí tenemos fuente, que viene siendo la información acerca de la fuente a la que se va a la que va a proveer a una zona específica. Si se fijan, también está relacionado con un ID de zona. Tenemos la tarifa, que nos muestra las diferentes opciones o montos a pagar por cada uno de los tipos de establecimientos, ya sea por ejemplo aquí hogar o negocio. Y los consumos, esta es una relación entre la fuente, los edificios y la tarifa. Entonces toma un edificio, se le asigna una tarifa, como aquí se ve el ID1 del edificio 1, la tarifa 1, y se le agrega un consumo y automáticamente el programa al momento de añadir calcula el costo a pagar de la del, ese consumo específico, que es referente al sistema y a la funcionalidad. Esto se conecta a una base de datos. Como pueden ver, aquí están cada una de las tablas: consumos, edificio, fuente, tarifa, que son los datos que hemos estado viendo ahorita en el programa, zona. Lo que hace el programa es que se conecta a la base de datos primero para sacar los IDs de cada una de las tablas, cada una de las tablas, y las carga en este combo box. También tiene una acción, un evento del combo box, en el que al cambiar satisfactoriamente el ID de uno de estos elementos, ejecuta un comando que agarra directamente de la base de datos la información para cargarla aquí. Si se fijan, cambio de ID y se cambia automáticamente el, el campo. Otra de las opciones está añadir. Este botón lo único que hace es deshabilitar este combo box, habilitar que igual implementa lo mismo, carga los IDs específicos en este caso la tabla zona, para poder seleccionar en qué zona se encuentra, por ejemplo, y limpia los campos. Por ejemplo, calle, Brasil, Colonia, Palma, número 765, tipo hogar. El otro botón es el de guardar. Este guarda directamente en la base de datos. Si se fija, cargó otra vez el primer dato, pero aquí ya tenemos el número 4, es el que acabamos de ingresar. Acá en la base de datos, si nos vamos a edificio, encontramos ahora que aquí acabamos de añadir el usuario. Otro de los funcionalidades, por ejemplo, al momento de añadir, que ya no queremos añadir y queremos volver a escribir o eliminar o hacer otra cosa, apretamos el botón cancelar. Si fijas, se deshabilitan los botones. Se habilitan los botones al momento de añadir, se habilita el botón de guardar y cancelar. Al cancelar se habilita el de añadir y eliminar. La otra opción es eliminar, y la forma de utilizarlo es ponerse en un campo
lo carga, darle en el botón eliminar. Ok, aquí marca un error que nos lo lanza la base de datos. En este caso específico no se puede eliminar el, el edificio porque tiene una relación. Ya está siendo relacionado con la tabla consumos. En consumos, aquí si se fija, el ID de edificio es el 1, entonces no se puede eliminar porque crearía, no que quitaría la integridad de la base de datos. Entonces, para poder eliminar, por ejemplo, agarraríamos un campo que no está asignado, en este caso el 4, que es el que acabamos de añadir, y le damos en eliminar. Y este lo elimina sin ningún problema. Ya no está aquí. Si nos vamos acá, aquí está, cargamos la consulta de nuevo y ya no se encuentra. Esa es la forma de eliminar los campos y prácticamente es la funcionalidad. Podemos añadir otro consumo, por ejemplo, decimos que el edificio 3 tiene una tarifa de hogar, por ejemplo, y le decimos que consumió 1000 litros. Vamos a guardar. Ya con los datos que nos da, acá la tarifa 1, que es la tarifa de hogar, que nos dice que cuesta 3 pesos, por ejemplo, el metro cúbico de agua. Acá el programa, a nosotros ponerle que hay un consumo de 56, calcula automáticamente el costo que tiene ese consumo. Respecto a las funcionalidades y la implementación del sistema, realmente no tuve mayor problema al implementar las consultas porque realmente es como crearle una interfaz a la base de datos. Lo único problema que tuve fue al mero principio, al momento de empezar a manejar los a ver, es un get aquí. Los data tables o data sets que no entendía. Bueno, la manera de manejarse es usaba un comando. Ese comando le pasaba un parámetro y todo. Y por medio de un MySQL Data Adapter le pasaba el mismo comando a un data table o a un dataset. Que dataset es como una base de datos en memoria y data table es una tabla de esa misma base de datos en memoria. Yo no sabía cómo hacer bien esa conexión, ese manejo de datos. Encontraba la manera de agarrar el select y guardarlo en el dataset, pero no de cómo utilizar esos datos. En esta función lo único que hago es regresar el dataset y ya en el form cualquiera, por ejemplo edificio, al momento de, por ejemplo, cargar los datos de ahí, del cargar el form aquí ya agarraba hacia una instancia a la clase que tiene el método, ejecutaba el método, le pasaba el parámetro y aquí ya tenía guardaba mi data table. Y la manera que lo resolví es que al data table que me entregaba la base de datos, por ejemplo aquí nada más ocupo una sola fila para llenar la primera pantalla del formulario. Entonces agarraba un data row y le pasaba la fila 0, que igual la consulta solo regresa a una fila. Y ya al data row accedía a cada uno de esos elementos como un arreglo por medio de estos nombres, que son los nombres que tiene la base de datos. Por ejemplo, esta es la tabla edificio. La tabla edificio de la base de datos tiene el ID de edificio, titular, calle, colonia, número, tipo y de zona. Y en este caso, para mostrar en el form solo ocupaba el titular, calle, colonia, número, tipo y de zona. Y más que nada ese fue el problema, ya entendiendo cómo utilizarlo, investigando y experimentando, ya lo demás fue más sencillo. Fue más que nada ese fue
el problema mayor de la actividad. Y pues sería prácticamente todo lo que es el sistema, las funcionalidades del mismo. Quedo a su disposición. Hasta luego.